Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o início deste novo ano com muita energia positiva e boas vibrações. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interação. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Un grande abrazo. San Antonio, padre de monjes y ermitaños, 17 de enero. Antonio del Desierto nació en la ciudad de Conam, en el corazón del antiguo Egipto, en 251, y bautizado con el nombre de Antonio. Era el primogénito de una familia cristiana de campesinos ricos y tenía una sola hermana. A los 20 años, con la muerte de los padres, heredó todos los bienes y la hermana para cuidar. Pero, en una misa, fue tocado por el mensaje del Evangelio en el que Cristo enseña a quien quiere ser perfecto: vende tus bienes, da a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego viene y me sigue. Fue exactamente lo que hizo. Distribuyó todo lo que tenía a los pobres. Consagró a su hermana al estado de virgen cristiana y se retiró a un desierto no muy lejos de su casa. Pasó a vivir en la oración y en la penitencia, dedicado exclusivamente a Dios. Como, sin embargo, no dejaba de atender a quien le pedía orientación y ayuda, comenzó a ser muy buscado. Por ello, decidió retirarse aún más lejos, viviendo en una cueva abandonada durante 18 años. Así surgió Antonio del Desierto, el único discípulo del santo más singular de la Iglesia, San Pablo, el ermitaño, pero sus seguidores continuaron buscando. A los 55 años, atendió la petición de sus discípulos, abandonando el aislamiento del desierto. Con esto, nació una forma curiosa de ermitaños. Los discípulos vivían solos, cada uno en su cabaña, pero todos en contacto y bajo la dirección espiritual de San Antonio. La fama de su extraordinaria experiencia de vida santa en el desierto recorrió el mundo. Pasó a ser el modelo del monje recluso y llamado, hasta hoy, padre de los monjes cristianos. San Antonio estuvo en Alejandría 2 veces, en 311 y 335, la primera para animar y confortar a los cristianos perseguidos por Diocleciano, y la segunda, para defender a su discípulo Atanasio, que era el obispo, y estaba siendo perseguido y calumniado por los arios, y para exhortar a los cristianos a mantenerse fieles a la doctrina del Concilio de Nicea de 325. San Antonio de Egipto fue colocado en el libro de los santos para ser adorado el día de su muerte. San Atanasio fue el discípulo y amigo que escribió su biografía, registrando todo sobre el carácter, costumbres, obras y pensamiento del monje más ilustre de la Iglesia Católica antigua. Sus reliquias se conservan en la iglesia de San Antonio de Vienois, en Francia, donde sus discípulos construyeron un hospital y numerosas casas para albergar a los enfermos abandonados. Más tarde se convirtieron en una congregación y recibieron el nombre de Orden de los Hospederos Antonianos, que atravesó los siglos, vigorosa y prestigiosa. También profetizó su muerte, después de una última visión de Dios con sus santos, el 17 de enero de 356, falleciendo a los 105 años de edad. En la ciudad de Kulthum, Egipto. Fue un lucero en los inicios de la vida ascético-monacal y, por su constancia y fidelidad, se convirtió en una sólida roca sobre la que la Iglesia se apoyó para disipar las pérfidas embestidas de la herejía. El alto de las montañas o en la inmensidad de los desiertos, hombres llenos de fervor descubrieron formas heroicas de vivir la soledad como medio de unirse más a Dios. Tal estilo de vida fue elegido por muchos cristianos de los primeros siglos de la Iglesia y se desarrolló hasta dar origen a las diversas formas de vida religiosa que hoy conocemos. Es en este primigenio contexto de aislamiento y rigor ascético que encontramos la figura de San Antonio. La historia de este santo comienza alrededor del año 251 en Egipto. Los pocos datos que nos han llegado sobre su infancia indican que esta fue muy tranquila y piadosa. Se sabe que sus padres eran cristianos,
Disponían de buenas condiciones financieras y educaron a sus hijos en el camino de la santidad. Con la muerte de los padres, ocurrida cuando Antao contaba alrededor de 20 años de edad, él quedó encargado de los cuidados de la hermana menor y de la casa. Fue en esta época que tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su existencia. Cierto día, cuando se dirigía a la iglesia, pensaba especialmente en el modo de vida de los apóstoles, que abandonaron todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Habiendo llegado al templo, allí entró en el mismo momento en que se leía un pasaje del Evangelio de San Mateo: si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Movido por una gracia, Antón comprendió que tales palabras dichas por nuestro Señor al joven rico eran, en aquel instante, dirigidas a él. Resuelto y arrebatado de entusiasmo, inmediatamente distribuyó la herencia dejada por sus padres y vendió sus bienes. Parte de la cantidad recibida destinó a los pobres y el resto se reservó para la hermana, haciéndose así ejecutor eximio del consejo dado por el Divino Maestro. Algún tiempo después, escuchó durante la misa el siguiente pasaje del Evangelio: no os preocupéis por el día de mañana. Entonces, distribuyó decididamente lo que le quedaba de la fortuna y confió la hermana a algunas vírgenes cristianas, para ser educada por ellas. De este modo, siguiendo fielmente la voz de la gracia, comenzó a trillar la vía a la que el Espíritu Santo le había destinado y abrazó exteriormente la vida ascética que de cierta forma ya habitaba en su corazón. Búsqueda de la perfección. Después de renunciar al mundo, Antón buscó los medios necesarios para poner en práctica su ideal. Primero se aconsejó con un anciano que vivía cerca de su aldea natal, el cual llevaba vida solitaria y tenía fama de ser muy piadoso. Siguiendo su ejemplo, el santo buscó un lugar aislado para vivir, fuera del pueblo. En ese periodo buscaba visitar hombres de fervor, a fin de reflejarse en sus obras y emular las virtudes que en ellos discernía. Por esta razón, era conocido como el amigo de Dios. Su amor por el Creador le hacía ver en cada acto bueno practicado por los otros una revelación del Señor. Antón avanzaba resueltamente en la vida ascética, renuncias, sacrificios y oraciones llenaban su día, además del tiempo que dedicaba al trabajo manual, confeccionando esteras. Sin embargo, grandes luchas aún le aguardaban en la vía de penitencia que había abrazado. Primeras batallas contra el demonio. El ángel de las tinieblas, viendo sus prácticas virtuosas, comenzó a tentarlo de forma cada vez más explícita. Con el fin de llevarlo a abandonar la vida solitaria, le recordaba los bienes que había dejado, el cuidado de su hermana y los placeres del mundo. Por otra parte, le mostraba las dificultades que hay en la práctica de la virtud, la debilidad del cuerpo y las frecuentes adversidades que el hombre debe enfrentar debido a sus malas tendencias, fruto del pecado original. A estos asaltos del enemigo infernal resistió enérgicamente, con la ayuda de la gracia, a través de la oración. Sufrió además innumerables tentaciones contra la virtud angélica de la pureza. El combate era ininterrumpido, usando artificios maléficos. El padre de la mentira lo perturbaba día y noche con pensamientos e imaginaciones lascivas. Para ganar tales batallas, Antón elevaba sus pensamientos hacia nuestro Señor y la nobleza del alma humana creada por Dios. Además, redobló su fe, oraciones, ayunos y mortificaciones, convencido de que se trataba de una lucha sin fin, que él debía librar mientras estuviera en la tierra, aislado en una tumba. Siempre deseoso de acercarse más a Dios y de nuevos embates contra el maligno, Antón decidió aislarse en dos lugares inusitados. Primero tomó la resolución de vivir en un sepulcro situado en la orilla del desierto. Algunos autores dicen que se trata de una tumba egipcia, haciendo notar que tales locales eran tenidos como morada de los malos espíritus, reino de los muertos, reino de los espíritus malignos. Antonio vino a este lugar por las tumbas, porque ahí los poderes demoníacos soplan más violentamente que las tempestades de arena, y son más los demonios que las momias escondidas en los sepulcros. El asceta cristiano se encuentra en un terreno capaz de ofrecerle la lucha que desea. Habiendo recomendado a un amigo que le trajera comida periódicamente, entró en la tumba y la cerró. El enemigo, sin embargo, temiendo que en poco tiempo el desierto se convirtiera en una ciudad de ascetas, cierta noche entró en el sepulcro con una multitud de demonios y lo golpeó hasta dejarlo tendido por tierra. Al día siguiente su amigo lo encontró desmayado, y juzgándolo muerto, lo llevó para la iglesia de la aldea. Sin embargo, al recobrar los sentidos, Antón le rogó que lo condujera de vuelta para la tumba, donde quedó solo. Redoblando el ataque, los espíritus malignos le aparecieron en forma de animales feroces, leones, osos,
Leopardos, toros, lobos, escorpiones y serpientes lo atormentaban por medio de ruidos horribles y agresiones, por permiso divino. Antes gemía de dolor físico, pero permanecía con el alma vigilante y se burlaba de sus verdugos. Levantando los ojos, vio el techo abrirse y una luz penetrar el ambiente. Los demonios huyeron y el santo se sintió reconfortado en sus penas al reconocer la presencia de nuestro Señor. Le preguntó entonces por qué no había venido a socorrerlo antes, a lo que él respondió: yo estaba aquí, Antón. Esperaba verte combatir. Como resististe y no te dejaste vencer, seré siempre tu socorro y haré tu nombre célebre por todas partes. Tales enfrentamientos, lejos de sacudirlo, hacían aumentar su deseo de progresar cada vez más en las vías de la perfección. Con ese fin decidió adentrarse en el desierto, ambiente que remite a diversos simbolismos. Es considerado como un lugar de encuentro con Dios, donde se contemplan las manifestaciones de sus prodigios, pero también como un lugar de pruebas, tentaciones y luchas. Es lo que buscaba el santo. Vida eremítica en el desierto. Ya al comienzo de su viaje el enemigo quiso tentarlo, presentándole oro y plata en el suelo desértico. Sin dejarse engañar por tal engaño, Antón proclamó en voz alta que nada sería capaz de desviarlo de su propósito, y siguió su camino, lleno de desprecio por Satanás y confianza en Dios. En determinado momento vio las ruinas de un fuerte abandonado localizado cerca del río Nilo, en lo alto del monte Pispir, actualmente conocido como Dair al-Meim. Habiendo establecido allí su nueva morada, Antón cerró la entrada. Había llevado consigo algunos panes típicos de la región, hechos para durar por largos meses, y 2 veces al año recibía nuevas provisiones que le lanzaban por encima del muro. No dejaba entrar a nadie. Antón pasó cerca de 20 años en este lugar, sin jamás salir. Desde afuera se oían los gritos que los demonios soltaban para atormentarlo, pero él no se estremecía y continuaba rezando y practicando sus penitencias. Maestro de los monjes y consuelo de los afligidos. La vida de Antón, célebre por los sacrificios y renuncias, se hizo conocida por muchos que, cautivados por su fama de santidad, fueron a él en el desierto. A partir de entonces, la vía del aislamiento se convirtió en el ideal de muchos corazones cristianos. Los más fervientes encontraron en el ascetismo el camino hacia la perfección, rechazo del mundo, despojamiento de riquezas y purificación del alma. Alrededor de Antón comenzó a formarse una pequeña colonia de ascetas. Aunque habitaban separadamente, buscaban la santificación bajo las orientaciones del santo ermitaño que, abandonando la soledad, se hizo de ellos maestro y padre espiritual. Muchos otros lo buscaban para recibir consejo y pedirle auxilio en sus dificultades. De un día para otro, se ve arrojado a la vida pública. Se ve saludado como maestro por una multitud de todas las edades que busca darle y recibir el beso de la paz, tocarle como a un segundo Cristo, cortarle en secreto un pedazo de la túnica. La multitud ruidosamente alegre reconoce en Antonio a su jefe y guía. El mismo emperador Constantino el Grande llegó a enviarle una carta preguntándole cómo debía hacer para gobernar en el verdadero espíritu del Señor. El monje del desierto, después de escuchar la solemne lectura de la misiva, dictó una pequeña respuesta: practicad la humildad y despreciad al mundo, y recordad que el día del juicio tendréis que rendir cuentas de todos vuestros actos. Entre los prodigios que le son atribuidos, se cuenta que en un viaje hecho con algunos discípulos Antón hizo surgir agua en medio del desierto para saciar la sed de todos, que estaban ya por desmayar. Además, curaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, reconciliaba a los enemigos y exorcizaba demonios. Él, que en el aislamiento había vencido los ataques diabólicos, ahora liberaba muchas almas del poder del tentador. Pasaron algunos años, y Antón ansiaba retomar su vida de soledad. Sin embargo, los antiguos lugares habitados por él se habían convertido en pequeñas comunidades de discípulos. Mientras buscaba una solución, oyó una voz que le dijo: ve al desierto interior. Dios le inspiró entonces a seguir una caravana de sarracenos que partía para allá. Después de 3 días de viaje, vio una alta montaña y la reconoció como el lugar deseado por el Señor. Se trataba del monte Colcim, donde habitó hasta el fin de sus días. Llamado a defender la verdadera fe, hay también otro aspecto que llama la atención en la vida de San Antonio: el notable papel que desempeñó para defender y fortalecer la Iglesia en su época. Durante la persecución de Maximino, el santo se dirigió a Alejandría con el objetivo de fortalecer con su presencia y palabras a todos aquellos que estaban llamados a entregar sus vidas por el nombre de Cristo. También él deseaba sufrir el martirio,
Pero nadie se atrevió jamás a hacerle daño, aun cuando comparecía ante los tribunales para exhortar a los cristianos a permanecer fieles, pues el Señor lo guardaba para el bien nuestro y de los demás. Años más tarde, a petición del patriarca San Atanasio, Antonio fue a Alejandría de nuevo, pero esta vez para defender la verdadera Iglesia contra el veneno de la herejía. Se trataba del arrianismo, falsa doctrina ya condenada por el Concilio de Nicea, que negaba la divinidad del Verbo y amenazaba con propagarse por todo el orbe cristiano. El monje del desierto, que en sus comunicaciones místicas había contemplado la divinidad de nuestro Señor, era el testigo que en este momento la Santa Iglesia tanto necesitaba. Poco después de su llegada, cristianos y herejes se reunieron en la basílica de la ciudad para escucharlo. Tan pronto como el Santo Patriarca inició su discurso en alabanza de la naturaleza divina de la segunda persona de la Santísima Trinidad, un revoltoso rudamente lo interrumpió con protestas, afirmando que el Señor era solo un hombre creado por Dios. Cuando Antón oyó lo que decía, se levantó y gritó en voz alta: «Yo lo vi». Tal testimonio, dotado del timbre de la verdad, arrebató los presentes. Más que la bella y lógica doctrina expuesta en el concilio, la imponente voz de ese hombre, para quien la verdad de la naturaleza divina de Cristo se había hecho casi una evidencia en virtud de una visión sobrenatural, fue el mayor golpe que la herejía recibió. Últimos años. Después de exhortar al pueblo de Dios a ser fiel a la verdadera religión y a combatir las herejías y sus fautores, el monje del desierto regresó a su morada en el monte Colzim. Sus últimos años transcurrieron en la meditación y ascesis. Cultivaba trigo y preparaba su propio pan. De vez en cuando le visitaban algunos discípulos, que también cuidaban de llevarle víveres. Permaneció constante en la vida de austeridad, entre penitencias y oraciones, y en una creciente convivencia mística con Dios. En uno de estos contactos sobrenaturales, el Salvador le reveló las dificultades que la Santa Iglesia tendría que sufrir y su futuro triunfo. Ya cercano a la muerte, y teniendo más de 100 años, Antón era auxiliado por 2 discípulos. Según la tradición, entregó su alma a Dios el 17 de enero, fecha en que la Iglesia celebra su memoria. Roca de constancia y ortodoxia. Qué hermoso es contemplar el amanecer de la historia de la cristiandad. En él relucen damas y hombres llenos de fe que, suscitados por la providencia, supieron glorificar a Dios cumpliendo sus designios. En ese sentido, San Antonio se constituye en un lucero de la vida ascético monacal, abriendo camino para una miríada de almas que elegirían abandonar el mundo para encontrarse con su Creadora, a través de una vía de penitencia. Por su constancia y fidelidad, el Señor hizo de él la roca sobre la cual la Iglesia pudo apoyarse para disipar las pérfidas embestidas de la herejía. Que su ejemplo pueda sostener a todos aquellos que, en los días actuales, libran combates quizás mayores contra los enemigos de Dios y su Iglesia, recordándoles la promesa infalible del Salvador: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Carácter tranquilo y pureza del alma. El gozo de su alma se reflejaba en la alegría de su rostro, y por la forma de expresión de su cuerpo se sabía y conocía la estabilidad de su alma. Su rostro tenía un gran e indescriptible encanto, y el Salvador le había dado por añadidura este don. Si se encontraba presente en una reunión de monjes y alguno a quien no conocía deseaba verlo, ese tal, al llegar, pasaba por alto los demás, como atraído por sus ojos. No eran ni su estatura ni su figura que lo destacaban entre los demás, sino su carácter sosegado y la pureza de su alma. Ella era imperturbable y así su apariencia externa era tranquila. El gozo de su alma se reflejaba en la alegría de su rostro, y por la forma de expresión de su cuerpo se sabía y conocía la estabilidad de su alma. Como lo dice la Escritura: el corazón contento alegra el semblante, el corazón triste deprime el espíritu. Nunca estaba agitado, pues su alma estaba en paz; nunca estaba triste porque había alegría en su alma. Oración a San Antonio. Señor Dios, que permitiste incluso en la soledad de una gruta en el desierto, San Antonio fue turbado por el demonio con violentas tentaciones, pero les diste fuerzas para vencerlas. Envíame desde el cielo tu socorro, porque yo vivo en un ambiente minado de tentaciones que me atacan por la radio, televisión, novelas, bailes, cine, revistas, anuncios y malos compañeros. Santo Antón, quedad siempre a mi lado, vosotros que vencisteis al demonio, me daréis fuerza en la tentación. En la hora de la tentación, San Antonio me envía. San Antonio, ermitaño que nunca faltáis con vuestro socorro a los que os invocan, rogad por nosotros. Amén.